La bancada de Perú Posible anunció que entregarán un pliego interpelatorio contra el ministro Eleodoro Mayorga para que explique los supuestos lobbies al interior del gobierno. Recurrirán a la moción de censura en caso de no tener respuestas satisfactorias. Y los cuestionamientos que la opinión pública conoce respecto a la posible vinculación de algún tráfico de influencias o llamado lobby ilegal, en la cual el ministro Mayorga ha sido actor importante de este vergonzante hecho que la población hoy reclama. Por lo tanto, si bien es cierto, nuestro voto ha sido de respaldo para darle la confianza y continuar con los trabajos que el gabinete debe realizar, en esta mañana presentamos este pliego interpelatorio para que se nos dé las explicaciones del caso y se pueda de una vez por todas esclarecer. De no existir satisfacción en las explicaciones, procederemos a presentar la censura correspondiente contra el ministro Mayorga. Bueno, reiteramos nuestra pregunta que ya está en el Twitter y ustedes ya están respondiendo. ¿Está de acuerdo con el anuncio de la oposición de pedir la interpelación y censura del ministro Eleodoro Mayorga? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @masquenoticias. Y al teléfono tenemos a Fernando Tuesta. Él es un observador político muy agudo para precisamente seguir analizando esto que ha ocurrido. Se obtuvo ya el voto de confianza, muy ajustado con el voto de dirimente Ana María Solórzano de cara a lo que resta del gobierno. Ana Jara sobrevivirá como premier, sobrevivirán Mayorga a la censura de la oposición. También se habla de citar, el APRA ha dicho, al ministro Castilla para una interpelación y posible censura. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Bien, ¿cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido si sumamos lo que ocurrió la semana pasada? Dos votaciones en 2 días diferentes en la que la abstención se impuso y hoy este voto de confianza que se le ha dado pero raspando. ¿Qué nos espera en adelante con este gabinete? ¿Está herido de muerte, como dice el fujimorismo? No, es un gabinete ciertamente debilitado, pero mantiene, tenemos a la cabeza una figura como Ana Jara, que ha sabido en poco tiempo manejar situaciones claramente dificultosas, además en contraste con los primeros ministros anteriores, que para empezar casi no hacían política. La oposición además sabe que en Ana Jara van a tener una persona con quien van a poder discutir y seguramente también ponerse de acuerdo. Este es, sin embargo, un gabinete ciertamente debilitado porque tiene algunos sectores claramente cuestionados, como los que tú has anunciado, a mérito de las informaciones de los voceros parlamentarios de grupos como el APRA y sobre todo el fujimorismo, ¿no? Que son, digamos, el sector más radical. Ahora bien, esta figura de la interpelación, yo creo que pasado este momento debe ser de alguna manera debatida. Esto es propio de los sistemas parlamentarios, que han incluidos a partir de la Constitución del 93, aun cuando la del 79 ya tenía unos rasgos de esta naturaleza, que pone en cuestión nuestro sistema político que digamos no está en condiciones de ser remecido por esta figura, repito, propio del sistema parlamentario. Para empezar, porque el premier, o en este caso el primer ministro, no es el jefe de gobierno, es una suerte de coordinador de ministros. Las figuras no son así en otros sistemas, y además se juega con fuego. Es una arma de doble filo, en donde hemos estado siendo espectadores de cómo el gobierno y la oposición caminan por la cornisa, cuando esto deben ser actos en donde se transite por lados seguros. En consecuencia, se ha pasado un momento, pero digamos, esta arma de doble filo sigue allí. El gobierno creo que debe tomar en cuenta los mensajes que se le está enviando. Además, es la bancada que ha recibido, la oficialista, los mayores en el número de
de tránsfugas o gente que ha migrado, como se le quiera denominar, ¿no? ¿Puede seguir perdiendo aliados en el futuro si no ocurren cambios en el gabinete? O sea, ¿podría ocurrir que se pongan trejos en la oposición y que exijan o que terminen interpelando y censurando al ministro Castilla? ¿Podría ocurrir eso? Mira, ahí hay un tema que se debe claramente observar. Claro, la oposición de alguna manera sale fortalecida y además ha dado muestras que puede arrancar cosas al gobierno. Esta vez tú lo has anunciado, como solamente el voto dirimente de la presidenta del Congreso han podido salir airosos, pero no siempre va a ser así. Y este riesgo se corre en la medida en que el gobierno se empecina en muchos casos de mantener no solamente determinadas líneas, sino determinadas personas. Y esto lo coloca en una situación ciertamente de riesgo, repito, que puede ser aprovechada la oposición, que dicho sea paso, pues cumple su papel, ¿no? Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. A ti, Pamela. Gracias. Buenas tardes. 12:23, nos vamos en vivo al lugar de los hechos, al Congreso de la República. Mónica Ugarte está ahí. Mónica, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Nosotros continuamos aquí obteniendo reacciones por parte de algunos parlamentarios luego que de manera ajustada se otorgara el voto de confianza al gabinete de Ana Jara y con el voto dirimente de la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. Estamos con el congresista vocero alterno de Gana Perú, el congresista Gamarra. Congresista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenas tardes, ya bienvenido a TV+. Coméntenos, por favor, un voto ajustado y para muchos una nota en rojo para el gobierno, porque si bien es cierto se ha conseguido el voto de confianza, ha sido de manera muy apretada, muy ajustada, como le comentaba. Muy buenas tardes y muchas gracias. La verdad que la decisión que ha adoptado el día de hoy el Congreso es la expresión de la democracia en su más alto nivel, porque se ha decidido la confianza del gabinete con la dirimencia del Congreso. Y creo que por encima de todo ha triunfado el clima de estabilidad y confianza que debe existir en el país. Los inversionistas, los empresarios, el pueblo peruano en estos momentos necesita un clima de estabilidad política, donde los políticos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que resolver temas que estén relacionados al control político. Y creo que en este caso la oposición ha hecho su trabajo y por parte de las bancadas que apoyan la gobernabilidad y el clima de estabilidad, creo que se ha dado a favor y creo que quien gana es el país frente a posiciones radicales que de hecho no es la primera vez, sino que ellos con directivas y obedeciendo al cálculo político y a los intereses electorales con miras al 2016, pretenden generar un clima de desgobierno. Y creo que eso la población debe entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar, porque habrán justificaciones, habrán fundamentaciones de todo tipo. Se dirá que no, que debió salir tal o cual ministro, se dirá que debió darse tal o cual cambio de política, pero en realidad con relación al discurso de la señora Ana Jara, definitivamente no han habido controversias técnicas sustanciales con relación al giro del modelo económico, salvo en algunos sectores de extrema izquierda que de repente catalogan a este gobierno como un gobierno de derecha. Entonces no había temas sustanciales con relación a la política económica, de modo que solamente los cuestionamientos se dieron como una especie de pliego de reclamos.